La vida de la actriz famosa Chris McNeil se ve perjudicada gracias a que su hija Regan se empieza a comportar extrañamente. Buscando la forma de ayudarla, va con varios doctores. Poco a poco el comportamiento de Regan empeora. Solo le queda a la madre pedir ayuda a la iglesia. Entra el padre Carras al caso. En medio de su propio dilema con la fe, intentará ayudar a la niña con ayuda del padre Merrin. Bienvenidos a un nuevo video. Nosotras estamos muy contentas de tenerlos aquí porque acabamos de llegar a 500 suscriptores y esperamos que pronto sean 500 más y así se multiplique hasta llegar a millones. El día de hoy les traemos un clásico del terror. Ya ven que estamos en estas fechas tenebrosas y esta película la mayoría de ustedes la conocen y es El Exorcista. Esta película es de 1973, dirigida por William Friedkin y con el guión de William Peter Blatty. Ahora, algo que tienen que saber es que El Exorcista sale de una novela del mismo nombre, escrita por William Peter Blatty, que justamente, como ya les dijo Pau, va a ser el que va a ser el screenplay también de la película. Y Blatty estaba estudiando en Georgetown University cuando de pronto escuchó este caso de un joven de unos 14 años al que le tuvieron que hacer un exorcismo. Al niño le vamos a decir Robbie Mannheim. Realmente no podría decir al 100% que este es su verdadero nombre, porque para protegerlo, pues siempre se dio un nombre anónimo. Él era un joven de 14 años, vivía con sus padres y era muy introvertido, pero muy estudioso. Amaba a su tía Harriet, quien era una espiritista, que trabajaba mucho con la Ouija. La tía Harriet va a morir de una enfermedad, y el joven Robbie se pone tan triste que se encierra en el cuarto y agarra la ouija de su tía y se queda ahí por horas, según cuentan los padres. Ellos no hicieron nada al respecto porque sentían que él tenía que pasar esa etapa de duelo. Al parecer, Robbie se intentó comunicar con su tía Harriet vía ouija y no funcionó. Al parecer llamó a otra cosa porque empezaron a haber ruidos violentos en la casa, golpes, arañazos, objetos lanzándose. Robbie era cada vez más retraído, se escuchaban gritos de su habitación terribles y uno dirá, ay, sus padres no hacían nada. No, sus padres intentaban hacer cosas, lo cambiaron de lugar muchas veces, se mudaron a otros lugares, pero todo lo que ocurría en su antigua casa seguía ocurriendo. Pero bueno, eventualmente fueron a la iglesia y en la iglesia, después de otro proceso más grande todavía de hablar con distintos padres y checar todo, de que si era una posesión o no, pues se quedaron los padres William Bowdern y Raymond Bishop. Al final ellos deciden pedirle permiso al Vaticano para hacer un exorcismo. El Vaticano lo otorga con la condición de que tenían que apuntar todo el proceso y lo hicieron. De hecho, de este diario que escribe Bishop, el padre exorcista, Blatty, el escritor del libro, lo va a leer y va a sacar mucha inspiración de ahí. Y lo que pasa es que cuando Blatty saca su libro no había sido tan famoso. Es hasta que va a la televisión a hablar de él y empieza a cuestionar a la gente sobre si existe el bien y el mal, sobre si existen los demonios que hay más allá. Y pues obviamente esto alteró a la gente, le empezó a dar curiosidad y morbo y es cuando el libro se hace un éxito. Cuando se propone hacer una película, porque recordemos que el libro salió en el 71, es poquísimo tiempo después que se hace la película. Habían hablado con Blatty para que él estuviera muy de cerca porque él adaptó obviamente su libro al guión. Le proponen varios directores, entre ellos Stanley Kubrick. Sin embargo, a Blatty no le convencía a ninguno y los productores le dicen que a quien ellos quieren es a Mark Rydell. Blatty no estaba seguro y es ahí donde descubre el director William Friedkin. Este director ya tenía varias películas, pero lo que le gustaba de su estilo es que lograba que sus películas fueran un poco documentales. Daba esta vibra de que parecía estar grabada como un documental y es lo que él quería para su libro. Entonces él empezó a presionar a los productores de que por favor fuera Friedkin. No le hacen caso y él le envía el manuscrito a Friedkin para ofrecérselo. Él dijo, a mí me vale. Friedkin cuenta que cuando le llega el manuscrito lo empezó a leer hasta que se obsesionó con él, incluso canceló muchas citas que tenía, eventos importantes para acabar de leer el guión y saber qué es
lo que pasaba. Al final los productores tuvieron que ceder y queda William Friedkin como el director de la película. Obviamente Blatty y Friedkin trabajaban de la mano, pero como buenos compañeros, colegas, se pelean un día y ya no se aguantaba. Y es que la verdad, no solo Blatty, sino mucha gente del cast, mucha gente de la producción, dijeron que trabajar con Friedkin era un pain in the ass, porque siempre se excedía del presupuesto, regrababa cosas, improvisaba cosas y la gente ya estaba cansada. De hecho, si buscan un poco de la producción de la película, se darán cuenta que esta película casi que ni sale porque realmente hubo muchos problemas. Primero con el director, como les digo, porque para empezar despedía a su staff a cada rato, los recontrataba, los volvía a despedir. Después de eso, cuentan que a él le gustaba mucho que las reacciones de los actores fueran genuinas. Entonces habían muchas escenas que se improvisaban o que le decían al actor que se iba a hacer de tal manera y se hacía de otra. Por ejemplo, en la escena donde Regan está vomitando, al actor que le cae el vómito, estuvieron ensayando que el vómito le iba a caer pues en todo el pecho, ¿no? Y estuvieron ensayé la escena, y cuando ya van a grabar la escena final, no le vomitan en el pecho, sino que le vomitan en toda la cara. Entonces la cara de asco realmente era verdadera. ¡Qué horror! Por eso no tenía la boca cerrada. Y es que estos maltratos no solo eran con el cast, sino también con el staff, con toda la parte de grabación, porque para el cuarto donde Regan ya está poseída, él quería que el cuarto realmente fuera frío, tan frío que se pudiera ver el aliento de la actriz. Por eso que hizo modificar la temperatura hasta que fuera de menos 20 y tantos grados. Incluso Linda Blair tuvo heridas durante la grabación, se fracturó la espalda, luego desarrolló escoliosis, luego tiene una aberración al frío. Y recordemos que solo era una niña. Eran tantas veces que repetían la misma escena que hacían apuestas entre el propio staff para decir cuántas veces creían que iban a grabar la misma escena. Por esta razón es que Friedkin y Blatty se pelean, porque originalmente la grabación, que solo duraría 85 días, al final duró 200 días. Y el presupuesto original, que era de 2.5 millones de dólares de ese entonces, acabó haciendo de 12 millones de dólares. No solo los desastres fueron por parte del director, por parte de Friedkin, sino que lamentablemente durante todo este proceso de grabación hubo varias enfermedades, hubo varios accidentes y también hubo varias muertes, no necesariamente de gente del staff o de actores, sino por parte de familiares muy cercanos. Y años después Friedkin diría que él cree que era un castigo las consecuencias por meterse con temas prohibidos, temas oscuros, temas que tuvieran que ver con el demonio. Esta película, a pesar de tener 50 años de que se realizó, sigue siendo muy vigente por todo el maquillaje, todos los efectos, todos los temas tabús que trataba. Incluso la música, el tema principal de Mike Oldfield, Friedkin dijo en alguna ocasión que él le gustaba mucho este tema porque quería algo que se pareciera a una canción de cuna, lo cual me parece muy perturbador. Al final, cuando Friedkin presenta la película, duraba 2 horas y cachito, como 2 horas y 20 minutos. Sin embargo, los productores le dijeron que no podía ser tan larga, que la tenían que acortar y que quitar escenas. A pesar de que Blatty iba a defender a Friedkin e iba a luchar porque la película durara lo que tuviera que durar, Friedkin decidió sí cortarla y se cortó a un poco menos de 2 horas. Esto era para que pudieran proyectarla también de día y en más locaciones. Oficialmente la versión que se estrena es la versión cortada, sin embargo años después estrenan el Director's Cut, donde ya están todas estas escenas que no vimos, la cual en lo personal, viendo las dos versiones, me parece que sí eran importantes porque nos aportan a la historia más detalles que no conocíamos sobre cómo pensaban los personajes, y también cortaron una de las escenas más icónicas de la película, que es donde Regan baja de cabeza por las escaleras. Y ahora vámonos con el cast. Obviamente vamos a empezar por Linda Blair, la que le va a dar vida a Regan, la niña poseída. El director William Friedkin tenía miedo de que no fueran a conseguir a una niña que pudiese dar el ancho para Regan, pero sobre todo una niña a la que no le afectara mentalmente toda la temática del exorcista. Después de ver varias audiciones de niñas, algunos dicen que 600, otros dicen que 1000, llegó esta niña
con su madre, sin una cita previa y sin nadie que las recomendara. Empezó a la audición, le empezó a entrevistar y dijo: esta es la niña. Pero sobre todo les digo que la eligieron porque creyeron que no iba a ser tan dañada por la experiencia. ¿Y saben qué? Es cierto, todo eso que dicen de que Linda Blair terminó dañada de la cabeza, eso es mentira. Linda Blair quedó de hecho muy bien. Y a la hora de grabar El Exorcista, a pesar de que habían cosas que tú como adulto ves y sabes lo que significa, Linda dice que al momento ella era una niña, entonces no entendía el impacto que eso podía causar ni nada en cuanto a las acciones que ella estaba actuando. Ahora, lo que sí le perjudicó mucho fue cómo la trataron después. A la hora de hacerle entrevistas, le hacían entrevistas acerca de lo que ella creía en la fe y de preguntas existenciales que definitivamente no tienes que preguntarle a un niño, porque ¿qué te va a contestar? La sociedad creía que Linda Blair era su papel de Regan y no era así. Le mandaron muchas amenazas de muerte. Imagínense, a una niña. Hoy en día, Linda Blair es una activista y activista por los derechos de los animales, y utiliza su fama para el bien de esta causa, que de hecho por su gran actuación en El Exorcista ganó el premio Golden Globe Award a la mejor actriz de reparto y fue nominada al Oscar. Después vámonos con la madre. Ella va a ser Ellen Bornstein. Ella es una actriz que empezó en Broadway, después se fue a la televisión. Ella habló con el director porque ella estaba muy interesada en el rol. Friedkin le dijo: mira, la verdad voy a ser muy honesto, ya tenemos opciones para este papel. Opciones en donde estaba Anne Bancroft, que al final resultó estar embarazada, así que no podían esperar por ella. Audrey Hepburn, que quería que viajaran a Italia a grabarlo allá porque ella estaba viviendo en Italia en ese momento, pero pues dijeron no. Jane Fonda, que de hecho insultó el proyecto, entonces dijeron, está bien. Al final sí quedó Ellen Burstyn. La verdad no la querían a ella los productores, pero convencieron y ella se quedó. Ella después va a salir en la película de Scorsese, Alice Doesn't Live Here Anymore, que también fue muy famosa. Como Damien Carras va a estar Jason Miller, que él fue sobre todo escritor de teatro y actor de repente también. Para este papel de Damien Carras tenían estas opciones de incluso Jack Nicholson, pero el director y el escritor, Blatty, querían que más que el actor fuera la historia la que llamara la atención. No quería que fueran a ver la película solamente porque saliera ahí Jack Nicholson. William Friedkin, él acababa de hacer The French Connection, entonces ya tenía en mente a Roy Scheider. Entonces ya estaba, de hecho ya se había firmado contrato con este señor, pero un día él va a ver la obra Championship Season, escrita justamente por Jason Miller, y le gusta mucho y quiere conocer al escritor. Dice que nada más platicaron y toda la cosa, y le comentó del proyecto del Exorcista, que se había leído alguna vez la novela. Jason Miller dijo que no. Terminaron, se fueron. Días después le llama a Jason Miller y le dice: ya leí la novela del Exorcista. Ese padre soy yo. Y el Friedkin estaba como: ¿de qué estás hablando, amigo? Es que soy yo. Yo tengo que hacer el papel de Damien Carras. Y Friedkin como: es que ya tenemos ocupado el papel. Y Jason Miller: no, yo tengo que hacer ese papel porque ese soy yo. Así de plano. Finalmente voy a mencionar al otro padre, al padre Merrin, interpretado por Max von Sydow. Él era un actor europeo, sueco, francés, que va a salir en muchas películas después. Por ejemplo, va a salir en Dune, la primera, en Minority Report, y de hecho va a ser el cuervo de los tres ojos en Game of Thrones. La recepción fue increíble, llenó los cines, tuvieron que poner más funciones porque la gente no tenía llenadera, había filas enormes para ver esta película. Va a ser la 9ª película que más ha recaudado en Estados Unidos y Canadá. Recordemos que El Exorcista está basada en la novela del Exorcista, ya tenía una fama. Parece que la novela nada más la leyeron 3 cuates, pero no, escúchenme, fue un bestseller. Por varias semanas la gente sí quería ver
esta película. En general hubo muy buenas críticas. Las malas críticas fueron sobre todo por el rating. Pusieron el rating R, lo cual eso hacía que los niños pudiesen ir a ver la película. Otros decían desde una vista protestante que no estaba cool lo de la religión, cómo podían jugar con esas cosas. Entonces para ellos fue una bomba. Al final tuvo 10 nominaciones a los Óscares, pero solo ganó 2, al mejor guión adaptado y mejor sonido. Ahora, como algunos sabrán, El Exorcista tuvo unas secuelas. La primera película después del Exorcista fue El Exorcista 2, que se estrena en 1977. Esta era otra parte más profundizando acerca de otras partes de la novela, pero también seguía otra historia alterna donde sí habían unos personajes de la primera como Regan, pero ya no era nada más su historia. Al final Friedkin no quiso participar y entonces llamaron a otro director. Cuando se estrena esta película es un boom en taquillas el primer fin de semana. Sin embargo, a la gente no le acaba gustando mucho y al final no fue tan famosa. Como ni Blatty ni Friedkin habían estado involucrados en El Exorcista 2, ellos dos trabajaron en otra película de Friedkin que llamarían Legión. Esta película sí estaba más adaptada a lo que había escrito Blatty y ellos habían dicho que esta era un tipo secuela del Exorcista original. Cuando estrenan Legión, a la gente sí le empieza a gustar mucho y Hollywood se vio interesado para que regresaran al proyecto e hicieran una película más. Unos años más tarde, en 1990, se estrena El Exorcista 3. Aquí Friedkin ya no estaba en el proyecto, pero Blatty sí lo llamaron a participar y él estuvo trabajando con el guión. Esta película de las tres es la que menos tiene exorcismos y menos tiene escenas violentas, digamos. Otros años después, en el 2004, los productores del Exorcista 3 querían hacer una película que no fuera una secuela, sino una precuela del Exorcista. En esta se hablaría más sobre el padre y cómo fue su viaje y su investigación en Irak. Para esta película llamaron al director Paul Schrader para que la dirigiera y al actor Stellan Skarsgård para que la protagonizara. Poco después de empezar las grabaciones tuvieron que llamar a otro director. Llamaron a Renny Harlin para que ahora él fuera el director de la película, ya que habían tenido problemas con Paul Schrader, y otra vez Stellan Skarsgård tuvo que regrabar varias de las escenas que ya había hecho. Esta película se estrena y realmente no le fue muy bien en taquillas, no fue muy famosa y de hecho mucha gente, incluyéndome, no sabíamos que era una precuela del Exorcista. Como les comenté, el director original de esta película, Paul Schrader, ya no trabajó en esta y él decidió hacer su propia película que se llamaba Dominion, Prequel to The Exorcist, la cual tuvo muchas dificultades, se estrenó un año después y no fue tan famosa. Sin embargo, el escritor original, Blatty, dijo que esta era una versión mucho mejor que la de Skarsgård. En el 2016 se estrena una serie que se llama The Exorcist. En esta serie conocemos a dos padres que siguen su camino encontrándose con diversas posesiones y cómo ellos las exorcizan. Esta serie, a pesar de que fue cancelada después de su segunda temporada, le fue muy bien en su primera temporada. Incluso uno de sus protagonistas es el actor Poncho Herrera. Después de la precuela del Exorcista y de la serie de televisión, se crearía un nuevo proyecto en la cual serían 3 secuelas del Exorcista original. Estas películas hablarían de otras posesiones que sucedieron después de la de Regan, y la primera de estas 3 películas sería The Exorcist Believer, que como ustedes ya saben o ya habrán escuchado es la que se acaba de estrenar hace unas cuantas semanas. Hasta ahorita sí están confirmadas que se hará una segunda película que saldrá en el 2025, a pesar de que a esta versión no le ha ido tan bien con las críticas, pero podemos darle una oportunidad. Y con eso terminamos esto del Exorcista. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse porque tenemos muchos otros videos muy padres en donde justo hacemos nuestra investigación y sacamos los datos más interesantes. Me despido. Bye. What an excellent day for an exorcism.